Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre las medidas de mitigación y políticas públicas del cambio climático. Mi grupo está conformado por Diego Eras, Carolina Guerrero, Giselle Ramos y Joana Paredes. Para entender más o menos lo que vamos a hablar del cambio climático, debemos establecer dos importantes diferencias en lo que es el calentamiento global y el cambio climático. El calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, es el aumento de la temperatura del planeta provocada por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto de invernadero derivadas de la actividad del ser humano, las cuales están provocadas por las variaciones en el clima de una manera natural que se van a producir. Sin embargo, por las actividades antropogénicas, la Tierra se ha ido calentando y enfriando en otras ocasiones de forma natural. Por lo cierto, estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, sin embargo se ha estado aumentando la temperatura, y para el año 2040, si nosotros no desenfrenamos todas estas causas que están siendo del cambio climático, se va a llegar a aumentarse la temperatura en 3 grados centígrados, lo que va a afectar mucho en la biodiversidad. Medidas sectoriales para la mitigación del cambio climático. En estas medidas sectoriales tenemos lo que son la energía, el transporte, la edificación, la industria. Dentro de una tenemos agricultura, servicultura y otros usos del suelo. También en otra tenemos asentamientos humanos, infraestructura y planificación territorial. Después de eso también tenemos lo que son las políticas de mitigación del cambio climático. Ahora tenemos lo que es la energía. La energía, el sector de generación y transformación de la energía es el mayor contribuidor para las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Para esto se han tomado algunas medidas de mitigación para reducir esto, que son las concentraciones de CO2 en la atmósfera, solo pueden estabilizarse a largo plazo. Entonces se toman las medidas necesarias para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las mejoras de eficiencia de energética, la reducción de emisiones difusas en la extracción del combustible, sistemas de conversión, transmisión y distribución, sustituir combustibles fósiles por biomasa o residuos, también utilizar energía renovable, energía nuclear. Se identifican 3 líneas de trabajo para lograr sistemas energéticos que mitiguen el cambio climático. Estas son la descarbonización del sector energético, la reducción de la demanda de energía final, el cambio de combustibles bajos en carbonos, incluyendo la electricidad y los sectores consumidores de energía final. Ahora tenemos el transporte. El transporte representa más del 14% de emisiones de gases de efecto invernadero. A pesar de que se han desarrollado políticas para reducir estas emisiones, y también se han desarrollado nuevos vehículos como son los vehículos eléctricos y con menos contaminación. Una de las más importantes fuentes que emiten gases de efecto invernadero son lo del transporte de pasajeros y mercaderías, pero se han desarrollado medidas de mitigación para reducir estas, que son el uso de combustible con intensidades de carbono que sean inferiores, la incorporación de mejores tecnologías en vehículos y motores que permiten la reducción de la intensidad energética del vehículo. También como el fomento del cambio modal hacia los sistemas de transporte de pasajeros y mercaderías de baja emisión de carbono, como es utilizar los ferrocarriles o otros medios de transporte colectivo. La última de estas medidas de mitigación es la forma urbana compacta enfocada a menores necesidades de movilidad. Las edificaciones representan en el 2010 un 19% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se debe a que la población ha ido aumentando, y debido a esto la emisión de este tipo de gases ha ido aumentando también a través de los años. Sin embargo, se han implementado nuevas tecnologías avanzadas rentables y políticas de construcción nuevas que ayudan a la estabilización, e incluso se dice que en el siglo XXI se puede disminuir estas emisiones. La larga vida útil de los edificios conlleva un riesgo de estancamiento en cuanto al consumo energético. Por esto, la clave de mitigación esencial es la rehabilitación de los edificios ya existentes.
Por lo tanto, se dice que la rehabilitación y las nuevas construcciones de bajo consumo energético pueden ser realmente rentables económicamente. Los cambios en los estilos de vida, los cambios culturales y otros cambios de comportamiento pueden producir grandes reducciones de demanda energética, que se suman a las obtenidas a través de las tecnologías de arquitectura. La mayoría de las opciones de mitigación en los edificios tienen beneficios, como pueden ser menor dependencia energética, menor necesidad de ayuda al sector energético, beneficios en la salud y el menor ambiente, debido a la menor contaminación del aire interior y exterior. Aumento de la productividad y generación neta de empleo, alivio a la pobreza energética, reducción y gastos de la energía en un mayor valor de edificios y mejora de confort. Se identifican importantes barreras en el sector que dificultan la absorción por el mercado de las tecnologías y prácticas rentables, como falta de información y concientización, conflictos de intereses entre propietarios y arrendatarios, costes de transacción, dificultad de acceso a la financiación, falta de captación o barreras sociales. Por lo tanto, no se espera que la fuerza de mercado puedan lograr la transformación necesaria sin estímulos externos. En cuanto al transporte, esta industria fue responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2010, incluyendo las emisiones indirectas derivadas del consumo eléctrico. En el escenario base, si no se adoptan medidas, se prevé un aumento de estos niveles de entre el 50 y el 150%. Con ello, en este sector sería más emisor que el de transporte y edificación. Las principales reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria se consiguen a través del menor uso de recursos, el uso de material reciclado, el mejor uso de la energía, evitando pérdidas y fomentando el aprovechamiento de las energías residuales entre industrias. Igualmente son muy efectivas las medidas que reducen la demanda mediante la reutilización de los productos y su uso más intensivo. Gran parte de las posibles medidas son rentables y conllevan ahorros y mayor competitividad, aunque existen medidas que requieren de la internalización del coste medioambiental para ser incentivadas. A nivel global, la tasa de reciclaje son aún muy bajas, del orden del 20%, siendo el sector de los residuos responsables del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2010. En este campo existe un gran potencial de reducción asociado al aumento de la reutilización y reciclaje. Otras medidas de mitigación es la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, lo que es de la FOL. Entre las oportunidades de mitigación tenemos que son 4. La primera es la reducción de las emisiones derivadas de cambios de uso de la tierra, la cual se divide en 2, la reducción de la deforestación y la gestión de los cultivos y ganadería. La segunda es la sustitución de combustibles fósiles por biomasa para la producción de energía. La tercera es la aplicación de nuevas tecnologías no evaluadas, como el biocarbón o los productos de madera sustitutivos de los materiales de construcción intensivos de consumo de energía. Cuarto, los cambios en la dieta humana y la reducción de residuos en la cadena de suministros de alimentos. Además, se dice que estas iniciativas de mitigación en el sector de AFOLU deberían promover la innovación y los avances tecnológicos que aumentan la eficiencia en la agricultura y la silvicultura y reducir la vulnerabilidad frente al clima, mejorando la resiliencia. Tenemos otra medida de mitigación que son los asentamientos humanos, infraestructura y planificación territorial. Dentro de estas, las opciones de mitigación en áreas urbanas dependen de la trayectoria que haya seguido el proceso de urbanización. Las infraestructuras y la forma urbana están estrechamente relacionadas y condicionan los patrones de uso del suelo, la elección del transporte y la vivienda, y así como también los hábitats sociales. Otra estrategia de mitigación efectivas son las que pasan por políticas que se retroalimentan y que incluyen altas densidades residenciales de empleo, alta diversidad e integración de usos del suelo, también el aumento de la accesibilidad y de la inversión del transporte público y otras medidas de la gestión de la demanda. Políticas públicas del cambio climático. Estos tratan de incentivar estrategias para la remediación del cambio climático, pero a largo plazo, es decir, que se dan estrategias para la remediación de esto, pero que tengan un plazo fijo hasta el 2030 o el 2050. Tratan básicamente de incentivos económicos, tales como impuestos, multas y subsidios.
enfoques regulatorios directos, exigiendo el cumplimiento de estándares, programas de transparencia de información, tales como auditorías, acciones ejemplificadas de los gobiernos y empresas estatales y acciones voluntarias, es decir, iniciativas de gobiernos que ayuden a disminuir este impacto ambiental. También hablan sobre la disminución de los riesgos y cómo se pueden enfrentar todos los cambios que se han ido efectuando. Por ejemplo, en Europa existe un impuesto a los gases de efecto de invernadero, específicamente al carbono, que si se disminuye el subsidio de la gasolina en un 50%, van a dejar de usarla y así van a dejar de dar estos gases de efecto de invernadero.